Bueno, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga, nos bendiga a todos y nos dé claridad en la medida que comunicamos estas verdades. Ya vamos por nuestra sesión número 6 y la he titulado La importancia del terreno de la crianza. Nos queda esta sesión y la sesión de la semana que viene, que va a estar enfocado fundamentalmente en una especie de aplicación de lo que sería como el cultivo del terreno. Pero yo quiero hablar un poco del terreno mismo y de una instrucción que se nos da a nosotros. Y estoy deseando una analogía de lo que es el terreno que voy a explicar ahora en un momento. El versículo básico de todo nuestro estudio ha sido Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y hemos descompuesto ese versículo en unos 6 componentes de la crianza, que lo vamos a ver en un momentito, pero la semana pasada, simplemente para hacer una referencia a lo que vimos, nos concentramos en ver los conceptos de disciplina e instrucción, porque prácticamente todos los componentes del verso ya lo hemos visto. Y vimos este cuadro, que no lo voy a ver en detalle, sino simplemente para que recuerden. Dijimos que la palabra disciplina e instrucción tienen en el griego tienen la palabra asociada de paideia y noutesia, y el sinónimo más cercano de disciplina es entrenamiento. Y el sinónimo más cercano de instrucción es amonestación. Antes de continuar en el cuadro, lo que básicamente estamos diciendo es que la crianza es una actividad que hacen los padres donde se proponen entrenar a sus hijos. Y ese entrenamiento que incluye, piensen ustedes en un entrenamiento. El entrenamiento incluye enseñanza, incluye estímulo, incluye corrección, ¿correcto? Pero también ese entrenamiento incluye cosas prácticas. Vimos la semana pasada todo lo que es un esquema de entrenamiento, normas, etcétera. Es un esquema de entrenamiento que yo diseño para mi hijo, pero también requiere amonestación, que tenía que ver con las advertencias, las palabras que yo le digo a mi hijo para que no se desvíe del camino, o para cuando se desvíe que regrese al camino. Básicamente la amonestación es un componente particular del entrenamiento. El entrenamiento es algo más amplio que la amonestación, está dentro, y Pablo las combina para que sepamos que tiene que haber una dosis especial de amonestación, de advertencias, de cuidado, de instruir a nuestros hijos con las palabras para que ellos no se alejen del camino o regresen al camino si es que lo han dejado. En ese sentido, más o menos se deduce de lo que estoy explicando que el enfoque entonces de la disciplina es moldear la voluntad del niño, del hijo, es moldear el carácter, y el enfoque de la amonestación es moldear la mente, es ayudarlo a pensar. Aunque, como dije, la disciplina también tiene un componente de ayudarlo a pensar. Aquí hay cierto solape, y en el original no es fácil de separar claramente estos dos conceptos. De hecho, muchos autores lo ven como un solo concepto. Del entrenamiento y la amonestación es como una sola cosa de formación del niño, de formación del hijo. Por último, casi por último, el énfasis del recurso a usar en el caso de la disciplina son acciones. O sea, en el caso del entrenamiento es todo lo que yo dispongo para hacer para que mi hijo sea formado. Lo otro son más palabras. En cuanto a la connotación, por último, la disciplina es más positiva, por lo menos en este pasaje aquí, o el entrenamiento es más positivo, es más propositivo, y la instrucción es más negativo, es más advertir, frenar los malos caminos de nuestro hijo. Eso nos da una idea de que la crianza es una tarea que requiere la inversión del padre o de los padres de manera completa. En todo lo que el niño hace, en todo lo que el niño piensa,
es una inversión completa de nosotros para darle forma a esta vida que ha sido colocada bajo nuestro cuidado. Y eso lo vimos entonces la semana pasada. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa actividad, el entrenamiento y la amonestación que nosotros hagamos, tiene que caer en un niño dispuesto. Si no cae en una persona dispuesta a recibir lo que yo tengo que hacer con él, es difícil que él asimile, que él absorba mi esfuerzo de crianza. Y ahí es que entra este componente que vamos a ver en el día de hoy, el segundo componente del pasaje de no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ese segundo componente yo lo he denominado terreno fértil. Tiene que haber un terreno fértil. Yo estoy interpretando, obviamente, estoy atribuyéndole una implicación a esa frase, no provoquen a ira a sus hijos. Y vamos a ver a lo largo de la noche de hoy que eso tiene que ver con tratar de producir en el hijo, y más que en el hijo, tratar de producir en el hogar un ambiente que ponga al hijo en una buena disposición de recibir, hacerlo un buen receptor de nuestro entrenamiento y de nuestra amonestación. Por eso yo lo asocio con un terreno. Es como el agricultor que antes de tirar la semilla, que en nuestra analogía puede ser la enseñanza, la disciplina, la instrucción, todo lo que nosotros hacemos con el niño, lo que vamos a sembrar en él, antes de hacerlo yo tengo que preparar ese terreno. El agricultor tiene que arar la tierra, quizás abonarla, quizás regarla por un tiempo, para que la tierra tenga los nutrientes adecuados, para que cuando caiga la semilla que yo voy a poner ahí, lo haga de buena manera y esa tierra asimile esa semilla y pueda dar fruto en abundancia. Entonces, es a lo largo de esa analogía que quisiera que nos mantuviéramos ahí, que es eso lo que estamos tratando de hacer en esta noche, de ver qué significa eso para nosotros a nivel de la crianza, cómo es que nosotros vamos a preparar ese terreno, y vamos a estar en eso esta semana y la próxima semana. Antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración. Como toda relación de subordinación, en la crianza se da cierta tensión. Y eso nos prepara a nosotros para saber qué tipo de actitudes, formas y demás tenemos que esperar en la relación de padre e hijo. O sea, esto no va a ser un camino con olor a rosa siempre. O sea, por definición, las relaciones de subordinación tienen una tensión dentro de sí, prácticamente todas. Fíjense un ejemplo, fíjense en el contexto que este versículo se da en el libro de Efesios. Está en un contexto donde vemos diferentes relaciones de subordinación y vamos a ver algunas cosas ahí importantes y por qué yo digo eso. Pablo, en versículos anteriores a este que vimos de los hijos y los padres, le dice a las esposas y a los esposos, en Efesios 5:22, Pablo le dice a las esposas que deben someterse a sus maridos. Y en Efesios 5:25, 3 versículos más abajo, a los maridos le dice, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. O sea, Pablo ahí está también presentando que hay una relación de subordinación en el matrimonio, de igualdad en términos de que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, en términos de valor y dignidad. La mujer es tan valiosa como el hombre, tan digna como el hombre. Ambos tienen impresa la imagen de Dios. Y en ese sentido ambos son valiosos. Pero en el funcionamiento y dinámica familiar, Dios dispone que hay una relación de subordinación entre la mujer y el hombre. En este caso, de la mujer al hombre. Y la mujer se supone que esté sometida a su marido. No obstante, al marido se le dice, por si él osa abusar de su autoridad, pero tú ámala como Cristo amó la iglesia. Entonces,
se le dice a la mujer sométete, pero al hombre se le dice ámala. En esa propuesta está claro que Pablo está buscando que esta relación de subordinación funcione lo mejor posible. Él quiere una mujer sometida, pero él quiere un hombre que facilite la subordinación de su mujer. Y cuando un hombre ama a su mujer, como Cristo ama a la iglesia, facilita la subordinación que Pablo le está pidiendo a la mujer. Cuando un hombre no ama a su mujer de esa manera, se convierte en una piedra de tropiezo para que su mujer obedezca ese mandato. El hombre boicotea, por así decirlo, la subordinación femenina cuando él no es un hombre amante como Cristo amó la iglesia. Entonces, eso es unos versículos antes del versículo de los padres y los hijos. Pero aquí vienen entonces ahora los padres y los hijos, o hijos y padres. En Efesios 6:1 se le dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Y ahora a los padres se le dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. El mismo principio. Aquí hay una relación en la dinámica familiar de subordinación. Los padres y los hijos. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero a los padres se les dice, pero ustedes no abusen de su posición de autoridad. No manejen a sus hijos, no gobiernen sobre sus hijos, no los críen de formas que los lleven a la ira. Porque eso haría difícil que el hijo se someta a ti como autoridad. Eso lo haría indeseable. El hijo que no es bien gobernado por un padre o por una madre, no se quiere someter a esa autoridad. Es el mismo principio de esposos y esposas. Aquí viene. Y fíjense, para no dejarlo ahí, un poquito más adelante, versículos más adelante, 3 o 4 versículos más adelante, se le dice a los siervos y a los amos. A los siervos se le dice, siervos obedezcan a sus amos en la tierra. Y a los amos se le dice en 6:9, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. O sea que en toda relación de subordinación, Pablo anticipa que va a haber una tensión entre el subordinado y la autoridad. Y él pone en orden entonces, y llama al subordinado a someterse, pero a la autoridad a ejercerla de una manera que facilite la subordinación. Entonces, dicho eso, aquí está mi resumen. La tensión en las relaciones de subordinación viene del hecho de que la persona subordinada, por su corazón pecaminoso, estará tentada a la desobediencia. Y la persona que es autoridad, por su corazón pecaminoso, está tentada a abusar de su autoridad. De ahí la tensión. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que anticipar que en las relaciones padres e hijos, nosotros como padres, que la mayoría que estamos aquí somos padres, todos, debemos anticipar que hay una cierta tensión, hay una cierta tentación en mis hijos a no obedecerme. Y si yo entonces con mi autoridad disfuncional o pecaminosa o incoherente o injusta atizo esa tentación, yo voy a hacer que la relación se vuelva más tensa todavía. Entonces yo con mi forma de gobernar y de criar puedo ser una piedra de tropiezo o un lubricante, por así decirlo, en la obediencia de mis hijos. Pero tengo que anticipar cierta tensión. No me debe sorprender una tensión porque hay un corazón pecaminoso en mi hijo que tiende a la insubordinación y hay un corazón pecaminoso en mí que tiendo a abusar de la autoridad y eso produce una tensión. Entonces, dicho eso, veamos un poco lo que implica la expresión no provoquen a ira a sus hijos. Es glorioso la cantidad de verdad y de sabiduría que está contenida en esta sencilla expresión. ¿Qué significa? Por eso lo puse con signo de interrogación. Bueno, en términos sencillos significa exasperar o incitar a la ira. A mí me gusta mucho la palabra exasperar, porque eso es lo que, oye, tú me exasperas, tú me llevas a un punto como que me tientas a yo salirme de mis cabales, de mis rieles, por así decirlo. Eso es lo que literalmente significa exasperar, provocar los hijos al aire, es exasperar o incitar a la ira. La frase provoquen a ira traduce la palabra griega pagorgizo, que es un término que se usa
casi exclusivamente para la justa ira de Dios ante la idolatría de Israel. Esto es muy, muy importante. Este término, a lo largo de la Biblia, se usa precisamente para indicar cuando Dios se aira justamente con la idolatría y la rebelión de Israel. Y quiero hablar aquí de este concepto de ira justa o ira santa. Cuando nosotros vemos una injusticia cometerse, una injusticia de cualquier tipo, una persona más poderosa abusa de su poder contra una persona que tiene menos poder o una persona sin poder. Un rico de un pobre, un poderoso de un no poderoso, un hombre más fuerte de un niño o de una mujer. Cualquiera que sea el caso, los abusos a nosotros nos producen una ira, ¿cierto? Y eso es correcto. Si yo cuando veo un abuso cometerse no me genera ninguna reacción y yo soy absolutamente indiferente ante ese abuso, mi conciencia es disfuncional. Mi conciencia es disfuncional. Claro, todo depende ahora, o más bien tiene que ver mucho ahora qué yo hago con esa ira, pero en realidad eso es lo que Dios experimenta cuando ve el pecado. Dios experimenta justamente una ira por nuestro pecado. Y es correcto eso, un Dios santo tiene que experimentar una ira por el pecado. Si no lo hace, Él sería indiferente al pecado y su santidad sería cuestionada. Entonces, ese término pagorgizo se le atribuye a ese tipo de ira. Es la ira que Dios experimenta cuando es incitado, por así decirlo, por el pecado de los hombres. Entonces, por lo visto, lo que Pablo está indicando es que no provoquen a ira a sus hijos. Se trata de hijos que están airados de manera justa, producto de incoherencias, inconsistencias o injusticias contra ellos. O sea, Pablo está diciendo en que hay formas en que los padres tratan a sus hijos, en que es justo que los hijos se sientan airados. Es justo que experimenten molestias, ira, y que sean incitados a la ira cuando ven en sus padres incoherencias, inconsistencias o injusticias. Es correcto ese tipo de ira. O sea que Pablo, fíjense que él dice, no provoquen, padres, no provoquen no provoquen sus hijos a la ira. Él no está reprendiendo a los hijos que se airan, sino a los padres que están generando esas incitaciones. Porque según este término, es una incitación justa a la ira, por así decirlo. Entonces, lo que se le está ordenando, en otras palabras, a los padres es que no provoquen a ira a los hijos por su trato o por un trato injusto u opresivo. Y eso puede tener múltiples razones. Cuando digo trato injusto u opresivo, esos son como dos conceptos o términos que pueden incluir muchas cosas. Yo puedo ser injusto con mi hijo cuando lo trato de manera favoritista o desfavorable frente a su hermano. Eso está dentro del concepto de injusto. Yo puedo ser injusto con mi hijo cuando yo le impongo una disciplina desproporcionada. Él cometió una falta, merece disciplina, pero la disciplina no se corresponde con el delito familiar cometido. Yo puedo ser injusto también cuando yo le pido y le demando cosas que no están en su poder o en sus capacidades o habilidades producir. Eso es injusto. Cuando yo le reclamo algo que él no tuvo intención de hacer, eso es injusticia. Entonces, en ese concepto de injusto hay muchas formas de tratar a nuestros hijos que pueden justamente producir en ellos ira hacia nosotros y resentimiento hacia nosotros. En el trato opresivo también pueden haber múltiples cosas ahí. Cuando yo los obligo en contra de su conciencia a hacer ciertas cosas. Cuando yo les exijo
que tengan unos comportamientos que no se corresponden con su nivel de madurez, etcétera, etcétera. Entonces, este término de no provoquen a ira, por su origen en el griego, realmente lo que significa son aquellas cosas, padres, que ustedes hacen y que sus hijos tendrían razón de airarse con ustedes. A eso es que Pablo está haciendo referencia. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas cosas que nosotros como padres vamos a hacer con nuestros hijos, que ellos se van a molestar, pero no tienen razón de ello. Pablo no dice nada al respecto con respecto a eso. Pablo lo que está hablando y refiriéndose es a aquellas cosas donde ellos sí tienen razón de molestarse, porque son injustas u opresivas o inconsistentes, etc. Entonces, en este sentido, en cuanto a esta frase de no provoquen a ira a sus hijos, en cuanto a este mandato de no provoquen a ira a sus hijos, hay dos tipos de errores o dos tipos de padres con relación a esa frase. Un primer error es el grupo de padres que yo llamaría padres insensibles. Los padres insensibles son aquellos cuyo énfasis es en los resultados más que en los sentimientos del hijo. Es decir, padres que están muy interesados en el buen comportamiento de sus hijos, en las buenas calificaciones de sus hijos, en los buenos y grandes logros de sus hijos, etc. Y se los exigen y se los demandan independientemente de cómo el hijo se sienta. Independientemente de las limitaciones o no del hijo. Su énfasis es en los resultados, porque entienden que ellos tienen que lograr con sus hijos ciertos resultados y que el niño tiene que acomodar cómo se siente. Él tiene que dar resultados y llenar las expectativas del padre. Este es el tipo de padre al que me estoy refiriendo. Con respecto a este mandato de no provocar a la ira, son padres desobedientes porque no tienen en consideración cómo se siente el hijo. El sentir del hijo es infravalorado. O sea, si nos vamos a la frase, padres no provoquen a ira a sus hijos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es que los padres tenemos que estar atentos a cómo el hijo se siente con respecto a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Ustedes tienen que tener un sentimiómetro paternal. Ustedes tienen que tener una sabiduría emocional al lidiar con sus hijos, porque pueden estar poniéndole leña al fuego con sus demandas, porque si un hijo está airado y yo le demando y le demando y le demando y no hago nada más, yo voy a ponerle leña al fuego y voy a producir, en términos de obediencia, resultados contrarios a lo que yo quiero. O sea que lo que Pablo está diciendo, y fue algo contracultural, revolucionario en el momento que lo planteó, porque la cultura grecorromana de la época, el niño y cómo él se sentía no importaba en lo absoluto. El papá y la mamá no tenían que ver. El niño era un súbdito, por así decirlo, sobre todo del papá. Los sentimientos del niño no eran tomados en cuenta. Cómo el niño se siente, al papá no le importaba. Usted tiene que hacer lo que yo le digo. No me venga a mí con nada. Yo no tengo que ver. Yo quiero 100. Tú tienes que ganar. Porque eso es lo que tú ves aquí en tu casa. Tú lo tienes todo. ¿Qué es lo que te pasa? Pero el hijo no pone su oído y su corazón al lado del sentir de su hijo, a ver si su hijo tiene una inhabilidad, una incapacidad, una limitación, algo que lo desanima, algo que lo desestimula. Los padres insensibles no ponen su oído y su corazón en lo que está sintiendo su hijo. Ellos quieren que el hijo rinda. Son padres insensibles. En el sentido, por eso les digo que en cuanto a este mandato de no provoquen a ira a sus hijos, el padre insensible es un desobediente. Él quiere que sus hijos obedezcan, pero él es un desobediente al mandato de la palabra de ser sensible al corazón de sus hijos. En este caso, entonces, los sentimientos de los padres tienen la primacía. Lo importante es cómo yo me sienta con mi hijo, no cómo él se sienta hacia mí. Yo tengo que sentirme satisfecho con los resultados que él está logrando.
Y si yo no me siento satisfecho como papá, el problema está en él, no en mí. El padre insensible no considera que quizás los resultados que su hijo está logrando o no dependen en parte de su trato hacia él. Él no se ve como un causante de los malos resultados de su hijo. Todo se lo atribuye al hijo. Y ustedes saben lo que eso produce, ¿verdad? En un corazón de un niño, de un joven. En este sentido, y por estos motivos que acabo de explicar, la corrección en este tipo de hogar es áspera o desproporcionada. Cuando hay corrección verbal o física, es áspera o desproporcionada. Yo diría desconsiderada. Entonces ese es un tipo de padre, un tipo de error que se comete con relación al tema de no provoquen a ira a sus hijos, porque ignoran por completo esta instrucción. O sea, la instrucción de no provocar a ira implica que yo voy a ser sensible a cómo mi hijo se siente. Y cuando yo no soy sensible a cómo mi hijo se siente y yo lo que exijo son resultados, yo estoy siendo un desobediente de ese mandato. Ese es el primer error. Y ese posiblemente era el error más común en la época de Pablo. Porque era una sociedad, no voy a decir, era patriarcal, pero también la posición paterna era legalmente opresiva hacia sus hijos, hacia su descendencia. Y era, como les digo, lo que probablemente predominaba en las dinámicas familiares de la época de Pablo y muchos años después. Hoy en día, esta dinámica no necesariamente predomina. Hoy en día vivimos en una generación extremadamente psicologizada y quizás pecamos de habernos ido al otro extremo. Y entonces tenemos un segundo error con respecto a este tema de no lleven los hijos a la ira, y tenemos unos padres indulgentes. No sé si hay que definir la palabra indulgencia. Indulgencia es licencia para todo. Cero corrección, cero amonestación, estímulo, y lo van a ver definido en la medida que yo expanda este segundo error. Su idea de no provocar a la ira, la idea de estos padres de no provocar a la ira, es que deben minimizar el malestar o disgusto de sus hijos a como dé lugar. O sea, estos padres temen que sus hijos se molesten con ellos. Estos padres se sienten intimidados cuando el hijo le habla mal. Se preocupan, piensan que he hecho mal. Y acuérdense que en la naturaleza pecadora, ignorante e inmadura de nuestros hijos, y como estas relaciones son relaciones de tensión que tenemos que anticipar, van a haber momentos donde nuestros hijos nos van a hablar mal, tenemos que anticiparlo, no debemos extrañar, ni debemos cuestionar nuestra autoridad y estaré yo haciendo lo correcto simplemente porque me habló mal un día. No, puede ser que se deba al pecado, a la ignorancia, a la inmadurez de mi hijo. Y eso hay que aceptarlo. Es como las líneas aéreas, que ya no importa que la gente se queje. Ellos saben que es así. En este caso de padres indulgentes, más que una desobediencia del mandato de no provocar a la ira, esta es una mala comprensión o una mala aplicación de este mandato. Ellos lo que no saben es cómo hago para que mis hijos no sientan ira. Y la forma en la que ellos lo aplican es siendo indulgentes. De ahí que están dispuestos incluso a ser cómplices de los hijos en cosas que no deberían en aras de ganarlos. Vuelvo y repito eso. De ahí que hay muchos padres o padres indulgentes que están dispuestos a ser cómplices de los hijos en cosas que no deberían en aras de ganarlos. Yo creo firmemente que muchos padres que fueron a ver a Bad Bunny junto con sus hijos están en esa posición. Ellos no es que
necesariamente están ellos mismos de acuerdo y convencidos de que Bad Bunny es un artista a seguir, pero es que el hijo mío le gusta y quiere ir, les voy a decir que no. Y están dispuestos incluso a incurrir en un peligro moral para sus hijos, ser cómplices de cosas que le harían daño porque yo quiero conectar a como dé lugar con mi hijo. Estoy dispuesto a bajar el estándar moral que yo digo sostener porque yo quiero un poquito más del corazón y de la aprobación de mi hijo. Ese es el padre indulgente. Son padres temerosos, que se sienten temerosos de ejercer su autoridad. Entienden que decir que no a sus hijos es rechazar al hijo. Que si yo le digo que no se puede, que ahora no, que a esta hora no, que si yo le impido hacer algo, yo creo que lo estoy rechazando. Y eso es confundir la autoridad que Dios me ha dado. Porque la autoridad en algún momento tendrá que poner límites. Y si hay algo que este pasaje de Efesios 6.1 claramente me dice, aparte del 6.4, pero el 6.1 dice que yo soy la autoridad de mi hijo. Porque Pablo le dice, o Dios le dice a los hijos por medio de Pablo, hijos, obedezcan a sus padres. Entonces yo puedo con determinación y confianza, respaldado por Dios, ejercer mi autoridad, claro, una autoridad sensible, amorosa, sabia, pero cuando es no, es no. Y si él se pone bravo, esa no es una ira que yo debo evitar, que se ponga bravo. Pero no puedo gestionar o transar mis principios, mis valores, los límites de la casa en aras de que el hijo se sienta mejor. Esa es una ira que yo debo dejarla ahí para que el hijo trabaje con su ira de la misma manera que yo en un momento tuve que tratar la mía. En este caso de padres indulgentes, el deseo de agradar al hijo toma la primacía y los sentimientos del hijo son sobrevalorados. La disciplina o la corrección no se aplica, o se retrasa, o se suspende cuando se aplica, o se hace de una manera que resulta irrelevante, porque no le hace ni mella, como decimos, a la conducta y el sentir del hijo, a la mentalidad del hijo. Entonces, este es otro extremo. Están los padres que son muy rígidos, insensibles al sentir, y otros que son gobernados por el sentir de los hijos y que manifiestan temor en el ejercicio de la autoridad, y por lo tanto los hijos lo gobiernan en lugar de ellos gobernar a sus hijos. Se invierte la supuesta relación de subordinación que Pablo describe en Efesios 6:1-4, se invierte, y ahora el hijo es quien gobierna el hogar. En torno a esto, miren lo que dice esta cita. En algunos hogares, el peligro se encuentra en el extremo opuesto al exceso de rigor. Los niños son idolatrados. No solo su comodidad y bienestar, sino también sus sentimientos y caprichos que se convierten en la ley de la casa. Son alimentados, ciertamente, pero no en la disciplina y la amonestación del Señor. Es una gran falta de amabilidad tratar a nuestros hijos de manera que sean ajenos a las penalidades y restricciones, de modo que no sepan lo que significa la verdadera obediencia y que no tengan reverencia por la edad ni hábitos de deferencia y dominio propio. Esta es la forma de engendrar monstruos del egoísmo, criaturas mimadas que serán inútiles y miserables en la vida adulta. ¡Wow! Ciertamente, si el hijo siente que todo se organiza según sus caprichos y deseos y sentimientos, eso va a generar una inflamación de su ego que va a producir en ese hijo muchos problemas en el hogar y cuando salga del hogar. Entonces, no provocar a la ira no es ni aplicarlo con un rigor excesivo, volviéndonos insensibles al sentir, ni tampoco yéndonos al otro extremo, pensando que todo rechazo, todo impedimento, todo límite para nuestros hijos es una dificultad en la crianza, sino que puede ser algo bueno. Entonces la idea es que seamos padres fieles,
Ni insensibles ni indulgentes, sino padres fieles. Los padres fieles vemos a nuestros hijos, como ya vimos, como una bendición del Señor. Nuestros hijos son una bendición y abrazamos con sentido de privilegio la encomienda de criar. Esto es un privilegio que nosotros tenemos de criar y formar esta alma para Dios. Estos padres fieles saben lo desafiante que es dar forma a una vida de un ser pecador, ignorante, inmadura e inmerso en un ambiente corrupto. Nosotros sabemos que la crianza nos va a demandar todo porque requiere que nosotros le demos forma a este ser que viene deformado. Porque es pecador, porque es ignorante, porque es inmaduro y porque está inmerso en un ambiente corrupto. En estas condiciones, no provocar a la ira, y este es mi resumen por así decirlo, es un llamado a tener en cuenta el sentir de los hijos para poder extirpar cualquier maleza, quitar cualquier impedimento para nuestra labor de criar. Lo que yo quiero es quitar aquello que por mis disfunciones, mis posibles injusticias, mis inconsistencias producto de mi pecado, puede albergarse en el corazón de mi hijo. Yo quiero quitar eso de ahí para que esto caiga, mi crianza, mi esfuerzo de criar caiga en un terreno fértil. El hecho de que los padres malentiendan como los indulgentes o desobedezcan el mandato como los insensibles, de que no provoquen a ira a sus hijos, es uno de los principales obstáculos para que su esfuerzo de crianza logre buenos frutos. Es como si los padres se autoboicotearan. Es increíble lo que pasa en la crianza de los perros. En una ocasión yo estuve conversando con una persona que es entrenadora de perros, profesional. Eso es lo que ella hace. Hace unos años de eso, mi esposo y yo estábamos fuera del país, ella nos estaba contando a lo que ella se dedica. Ella tiene otra profesión, pero ella se dedica a esto, de una manera muy profesional. Y para hacerle corta la historia, realmente, en la medida que ella describía su trabajo, ella es más terapeuta familiar que amaestradora de perros. Porque casi sin excepción, ella nos decía que el cambiar el comportamiento de un perro implica trabajar con los dueños. No le voy a decir padres porque no voy a seguir el concepto moderno de que los perros son nuestros hijos, degradando con ello a nuestros hijos humanos. Pero me sorprendió que en muchas ocasiones, y los dueños decían, no, porque yo no tengo tiempo, no puedo ir. Bueno, pues entonces yo no le puedo entrenar a su perro porque yo necesito es con ustedes trabajar. Y es muy común que los padres, cuando ven problemas en sus hijos, quieren que sus hijos lo vea un consejero, un pastor, un terapeuta, un psicólogo. Yo no sé lo que le pasa a ese muchacho. A él se le ha dado todo. Y muy pocas veces, con iniciativa propia, los padres se miran a sí mismos y dicen, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he puesto yo? ¿De qué manera yo he colaborado con esta insubordinación, con esta rebeldía, con este resentimiento, con esta actitud de mi hijo de ignorarme y de desconsiderarme? ¿De qué manera yo he contribuido? Según este versículo, nosotros tenemos mucho que revisar cuando nuestros hijos tienen hacia nosotros una actitud de esa naturaleza. Yo no digo que en el 100% de los casos sea así, porque me consta que hay buenos padres con malos hijos. Sí, porque puede haber un momento en la vida del hijo donde él tome malas decisiones a pesar de haber tenido la mejor crianza posible, porque somos pecadores. Adán no se desvió teniendo a Dios por padre. Sí, eso puede pasar, pero en general, según Proverbios 22:6, si tú instruyes y entrenas al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se olvidará de él, no se alejará de él. Eso es un proverbio, no es una promesa, pero en general, un hijo bien criado tenderá a dar buenos frutos. Entonces, por eso nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque este verso dice que una parte de la insubordinación, de la rebelión, de la desobediencia de nuestros hijos es atribuida a nosotros, a que nosotros los hemos incitado, provocado de manera justa a su ira. Y el problema de la ira es una emoción complicada. La ira es una emoción complicada.
En Santiago 1:19 hay un verso que nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo o la ira humana no produce la rectitud que Dios desea. El versículo 20 es un resumen de lo que la ira produce. El 19, él dice la forma como nosotros debemos actuar e interactuar, y dice lentos, rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse, pero el enojo humano no produce la rectitud de Dios. Mírenlo de esta manera. Lo primero que él dice es: deben ser rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar. O sea, pon atención. Una persona rápida para escuchar es una persona que atiende y obedece. Pero la ira, según ese versículo, nos hace lentos para escuchar. Nos hace resistentes a la enseñanza. No sé si tú has tenido interacción en alguna ocasión con una persona airada. Tú lo tratas de hablar y tú le dices: escúchame, pero déjame hablarte. Una de las primeras cosas que ocurre con la ira es que la persona se cierra a lo que el otro tiene que decir. No me hable, yo estoy en modo pelea. De ti no recibo nada. Pero sucede, fíjense que el versículo que leímos, al final dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cuál es la rectitud que Dios desea? La rectitud que Dios desea está en el versículo 19. Que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. Pero cuando nos airamos, no somos así. Eso es lo que está diciendo el versículo. Entonces, lo primero es que la ira nos hace lentos para escuchar y para obedecer. Nosotros rechazamos la enseñanza cuando estamos airados. Eso pasa en nuestros hijos. Por eso es que Pablo dice: no provoquen sus hijos a la ira, porque lo primero que pasa con una persona airada es que se cierra a la enseñanza, a la instrucción. No quiero obedecer. Lo segundo que dice ahí: lentos para hablar. ¿Y qué hace la ira? Que se vuelve la persona rápida para hablar, respondona. La persona airada responde, replica, sin pensar, él no está pensando. De hecho, cuando una persona habla en ira, es mejor no ponerle caso. Es como el borracho. Cuando una persona habla airada, no se le puede poner mucho caso. Hay que esperar que se baje para hablar cuando él esté en control de sus emociones. Y nuestros hijos, airados contra nosotros por cualquier razón, se van a volver resistentes a nuestra enseñanza y nuestra instrucción, y se van a volver respondones. Y por último, lentos para enojarse o para airarse, para subirse. La ira nos hace veloces para el enojo y sus manifestaciones, al punto que una persona airada puede, desde hablar de manera inapropiada, duro, alto, groseramente, puede romper algún artículo en la casa y puede agredirte y puede matarte. O sea, la ira es la emoción del asesino, es la ira. Entonces, es decir, que un hijo airado no escucha, es argumentativo y respondón y se deja llevar por el enojo. Por eso es que Pablo dice: cuiden cómo sus hijos se sienten. Cuando mi hijo está pasando por un momento, yo no digo que un hijo que desobedezca un día, que responda un día, pero si es una norma en el hijo, la respuesta argumentativa, la resistencia a la enseñanza, la rebelión como hábito de relación, de dinámica de relación, ahí yo tengo, en vez de corregirlo, posiblemente tenga que corregirlo, pero tengo que sentarme con él, pedirle oración al Señor y sabiduría y decirle: mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú entiendes que te ha llevado a este sentir? Te noto lejos, te noto molesto. Miren la forma como yo estoy hablando. Si no es así, no saco de él nada. Porque la mansa respuesta aplaca la ira. Pero la respuesta hiriente o la boca hiriente o la palabra hiriente aumenta el furor.
Entonces, si yo quiero bajar a una persona airada y veo que mi hijo tiene una temporada donde él se resiste, donde él me responde, donde él está alejado, no una cosa ocasional, sino que es algo habitual y que se prolonga, yo tengo que suponer que hay algo que pasó, posiblemente que yo hice, que hicimos en la casa, que él se sintió maltratado, desplazado, tratado injustamente, etcétera, etcétera, que generó ese sentimiento. Y yo tengo que indagar y tengo que investigar y estar dispuesto a corregir, a enmendar, a pedir perdón si es así. Porque ese versículo me atribuye que parte de los sentimientos de ira de mis hijos pueden obedecer a mi actitud y forma y dinámica. Entonces yo no quiero un hijo airado. Yo quiero hacer todo lo posible para quitar esa maleza de su corazón, para que la semilla de la enseñanza, de la instrucción, de la corrección, crezca, florezca. Oigan lo que dice el Salmo 73, 21 y 22. Perdón. Cuando mi corazón se llenó de amargura, que es ira, y en mi interior sentía punzadas, estaba molesto, entonces yo era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Eso es el salmista diciéndole a Dios que en un momento dado él se airó contra Dios porque veía la prosperidad de los impíos. Sentía envidia, sentía ira contra Dios. ¿Por qué Dios permite que estos impíos prosperen y avancen? Él tenía un cuestionamiento al manejo del Dios del universo, del mundo. Hay muchos profetas que experimentaron ese sentimiento y él se llenó de amargura, se llenó de ira. Y dice que la ira le quitó la sensatez, se volvió torpe y sin entendimiento. Y un hijo airado es un hijo torpe y sin entendimiento. Él no está pensando bien. La torpeza aquí se asocia con lo que es contrario a la sabiduría. Spurgeon, hablando de este versículo, decía lo siguiente: era como un verdadero monstruo delante de ti. No solo una bestia, dice Spurgeon, que el salmista está apuntando a que era no solo una bestia, sino una bestia embrutecida. Sí, porque hay animales bastante inteligentes. Pero no, Spurgeon dice, no, lo que él está apuntando, al decir que era torpe y sin entendimiento, es que esta es una bestia embrutecida. Cerrado, ¿por qué? Por la ira. Por el sentimiento que muchas veces justamente sienten nuestros hijos con nuestros tratos. De esta manera, la ira albergada en el corazón de los hijos se convierte en maleza que ahoga el fruto de nuestra labor de padres. En estas condiciones se dificulta la obediencia que se le ordena a los hijos en Efesios 6:1, ya hablamos de eso, conduciendo esto a un círculo vicioso de desobediencia en el hijo y abuso de parte de los padres. Porque se comienza a dar lo siguiente entonces: como mi hijo está insubordinado, me desobedece, y yo no he entendido que yo debo sacar esa maleza y contribuir con que él vuelva a su sensatez, yo lo que hago es que incito y le echo leña al fuego de su ira. Y crece su insubordinación, y crece su rebelión. Y yo siento que el que está mal es él. Y como el que está mal es él, yo como padre entiendo que estoy haciendo una buena labor resistiéndolo, reprendiéndolo, disciplinándolo, pero hasta que yo no quite la maleza de la ira y del resentimiento que él tiene contra mí, yo no voy a poder llegar a su corazón. Él no va a asimilar el entrenamiento que yo le estoy dando. Y se convierte entonces en un círculo vicioso de insubordinación y yo más abuso, insubordinación y yo más maltrato, insubordinación y va creciendo entonces su resentimiento, lo cual lo aleja de lo que Efesios 6:4 nos dice. Es un problema. Entonces, para nosotros, este tema es vital. Esto es quizás el corazón de lo que ese versículo dice en cuanto a la dinámica paterna hacia los hijos. Sí, tenemos que instruir, entrenar, pero este tema que está aquí es lo que va a poner a prueba nuestro amor por nuestros hijos. Porque aquí, para yo no provocar a mis hijos a la ira, yo voy a tener que muchas veces
dominarme y gobernarme en cuanto a la ira que voy a sentir por su actitud para yo poder condescender y amarlo de manera incondicional. Es muy fácil, vamos a un devocional, ponemos una pizarra, mira, vamos a aprender la palabra, no sé qué, no sé cuánto. Eso es muy fácil hacerlo, instruir, poner una disciplina es fácil. Mira, no va a ver televisión por una semana, te queda aquí, no sale con sus amigos, eso es muy fácil. Aquí se levanta todo el mundo a las 6 de la mañana, eso es fácil, poner normas, sí. Pero lo que es difícil es cuando el hijo no está respondiendo a nada de lo que yo estoy haciendo y yo tengo que decir, mi hijo. Porque la tendencia que yo tengo es decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién es que tú te crees? Esa es la tendencia que yo tengo. Pero ahí es que se prueba y se pone a prueba el amor que yo le tengo. Si es real, si es incondicional o no. Y si yo me amo más a mí que a él. Entonces, bien, tenemos que ver el tema de la ira. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Porque no es quedarnos simplemente en ver que ellos no tengan ira. No lo queremos sin ira y desprovisto de toda emoción con respecto a nosotros, lo queremos motivados. Y fíjense que hay otro versículo que le llaman el versículo paralelo de Efesios 6:4, que Pablo dice en Colosenses 3:21, que dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, dice la Nueva Traducción Viviente. Este es el mismo versículo, por así decirlo. No tiene la parte de que críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Por lo tanto, Efesios 6:4 es más completo, pero esto sí tiene el componente de esta actitud de los padres, ser sensibles a sus hijos. Y la palabra que utiliza de no exasperar es la misma, es no llevarlos a la ira. Lo bueno de este versículo es que dice por qué. Y es que un hijo cuyo padre o madre no es sensible a cómo él se siente, desalienta y desanima al hijo en cuanto a la obediencia. Lo desmotiva a obedecer, lo desalienta a obedecer. Y eso lo vamos a ver bien en detalle más adelante, pero aquí se nos da la razón. Nosotros no solamente tenemos que estar pendientes de que ellos no estén aireados contra nosotros, tenemos que estar pendientes de que ellos estén animados hacia nosotros, entusiasmados hacia nosotros, conectados con nosotros. Según este pasaje, lo contrario a la provocación a la ira es el estímulo y el aliento. No es solamente no provocarlo, sino que es producir en ellos estímulo y aliento. La implicación más directa de estos pasajes es que la ira en nuestros hijos y el desaliento, y yo diría la rebeldía, pueden ser inducidas en nuestros hijos por la forma como procedemos como padres. Ya eso yo lo hablé y lo mencioné. Quiero simplemente terminar con algunas ideas adicionales con relación a esto del aliento y del estímulo. Y la semana que viene vamos a entrar en unos aspectos prácticos, entonces, de cómo creamos nosotros un ambiente donde no se provoque a la ira y se aliente a los hijos. Esa es la idea de la semana que viene. Bueno, lo primero con relación a este tema de que no nos podemos limitar a evitar la ira, sino al aliento, es que Pablo ordena la no provocación a la ira en aras de mantener el estímulo, la motivación y el ánimo. O sea, fíjense que él dice, no provoquen sus hijos a la ira para que no se desalienten. O sea, la razón por la que Pablo está diciéndole a los padres, observen cómo sus hijos se sienten, es para que no sufran del desaliento típico de una persona que se siente maltratada. ¿Qué pasa con un empleado que se siente maltratado, desconsiderado, mal pagado en una empresa, en una compañía, en una organización? La persona no hace lo que tiene que hacer. Y si lo hace por obligación. Y lo hace porque de lo contrario lo votarían. Eso mismo pasa con los hijos dentro del hogar. Y con más razón, porque ellos no tienen la madurez para procesar lo que está pasando. Nosotros tendríamos quizá la madurez para procesar cierta injusticia en el trabajo. Yo puedo decir, bueno, mi jefe estaba muy ocupado, se le olvidó lo que yo le dije. Pero un niño de 4 años que tú no le cumples una promesa, él no tiene forma de autoexplicarse por qué tú le fallaste, él simplemente está decepcionado de ti. Un jovencito de 9, 10 años, 11 años, 12 años, no entiende por qué tú no tienes tiempo para jugar con él. Él simplemente está decepcionado de ti. Y eso hay que acomodarlo.
Porque llegará un tiempo donde nuestros hijos entiendan, pero mientras ellos no entienden, tiene que haber una dedicación y una devoción paternal para que ellos sientan nuestro afecto de maneras palpables, porque ellos no tienen explicación para nuestras ausencias, para nuestras decepciones, para nuestros desaires. Y obviamente vamos a fallar, pero cuando fallemos tenemos que rectificar y pedir perdón, aún a los niños chiquitos. Entonces, como les decía, Pablo ordena esto de la no provocación a la ira para mantener el estímulo, la motivación y el ánimo. En otras palabras, lo contrario a un hijo airado es un hijo motivado, estimulado y animado a obedecer. Ese es el tipo de hijo o el tipo de ambiente que yo quiero crear para que mis hijos sean así. Los padres entonces han de considerar no solo la ausencia de molestia, indisposición o ira en sus hijos, sino que deben procurar crear un ambiente, una atmósfera de estímulo piadoso. Y eso tiene múltiples componentes, que es lo que vamos a ver la semana que viene, por último, en este curso. Cómo yo creo un ambiente, una atmósfera de estímulo que por definición va a ser un ambiente que no provoque a la ira, sino que genere en nuestros hijos un agrado en la obediencia. Obviamente no podremos decir todo lo que la Biblia tiene que decir al respecto, pero diremos algunas ideas básicas y fundamentales. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias otra vez, porque hablamos de la paternidad de nosotros hacia nuestros hijos, pero el Padre por excelencia eres tú. Y estos principios que tú nos instruyes, con los que tú nos instruyes a llevarlos a cabo, a aplicarlos con nuestros hijos, son principios que tú mismo has aplicado con nosotros. Tú eres un Padre sensible, atento a nuestro sentir, un Padre que nos acompaña, que nos dirige, que nos consuela, que nos fortalece, que nos disciplina amorosamente cuando procede. Oh Señor, gracias por ser el Padre que eres. Y ayúdanos a nosotros, todos los que estamos aquí, que quizás la mayoría o todos somos padres, a modelar esa paternidad que tú has tenido con nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos quedado cortos de tu llamado como padres. Ayúdanos, Señor, a ganar el terreno y el corazón perdido de nuestros hijos. Ayúdanos a poner en orden nuestra paternidad y que nuestros hijos puedan ver en nosotros un indicio, un pequeño destello de lo que tú eres como Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.